buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya días, no tardes, ¿no? Ya no, casi. todavía días. Casi. Me da muchísimo gusto saludarles en este programa, en esta nueva transmisión de Aquí con Olga. La verdad es que vamos a tener unos temas increíbles. Hoy, para variar, tengo un gran invitado al cual estimo muchísimo, del cual he aprendido y quiero que por favor lo escuchen porque tiene un tema buenísimo. Pero antes de empezar, Nacho, fíjate que me encantaría mandar un saludo a toda la gente que esté pasando por momentos difíciles, a toda la gente que haya perdido a algún ser querido, ya sea porque, bueno, falleció por algún divorcio, ruptura, separación, este tipo de situaciones. Y también hacerles la invitación porque de eso se va a tratar este espacio. Creo que lo principal es contar con grupos de apoyo a vivir alguna situación que haya sido difícil para nosotros. Y bueno, esta es la invitación para todas las personas que nos están viendo y que estén pasando por momentos difíciles. En verdad, escríbanos aquí a Metrópolis, cuéntenos qué tema les gustaría tratar y también la invitación para que vengan, para que platiquen de su vida, de las situaciones por las que están pasando, qué les gustaría. Y bueno, recuerden que también es muy importante eso, porque tu experiencia de vida le puede servir a alguien que apenas está empezando a vivir algo muy parecido a lo que tú ya viviste y superaste. Y de eso se trata, ¿no? Ayudarnos. Total y absolutamente. Y pues bueno, Nacho, pues el espacio es todo tuyo. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Oiga, en principio, gracias por invitarme de nuevo, que hemos trabajado programas muy interesantes. Así es. Y ha sido siempre muy, muy bello estar aquí en tu programa contigo y ahora me da mucho gusto volver. A mí también, Bueno, mucho gusto en ese año no habíamos estado, ¿verdad? No, pero ya vamos a empezar con Tocho Morocho, a darle. Bueno, así sea, definitivamente. ¿Qué te parece si hoy vamos a hablar sobre la interpretación de los sueños, sobre el asunto del duelo que acabas de mencionar y el tratamiento que yo hago en función del psicodrama? Perfecto. ¿Sí? ¿Te parece bien? ¿Por dónde quieres que empecemos? Yo creo que vamos a empezar por esta palabrita que a lo mejor mucha gente desconoce o nos estará preguntando, bueno, ¿cómo que el psicodrama? ¿Qué es el psicodrama? ¿Qué es eso del psicodrama? Exacto. El psicodrama, hagamos una pequeña historia. Ok. El psicodrama nació de un vienés que, castellanizado su nombre, se llama José Luis Moreno. ¿Quién sabe cómo se en alemán? Le voy a preguntar a un amigo que tengo que es de Alemania. Sí. Sí. Entonces, resulta que este hombre intentó una terapéutica, andaba con la idea de que la terapéutica debiera llevarse al pueblo, a lo popular, y entonces llevarlo a las calles, a la gente conflictiva, a las pandillas, y también trabajó mucho con prostitutas, por ejemplo, ¿no? Entonces sentía como ganas de rescatar a la gente marginada, y entonces resuelve que tiene que hacerlo en función del teatro. Es decir, entonces los ponía a trabajar reproduciendo pues, sus tristezas, su desgracia, lo que pasaba. Yo lograba de alguna manera levantarles el ánimo, primero una catarsis que seguramente era muy bueno, y posteriormente la posibilidad de proyectar su vida, ¿no? O sea, de analizar lo que estaban actuando. Lo que estaban actuando. Claro que alguna vez le preguntaron que si su trabajo tenía que ver con el análisis de Freud, porque eran contemporáneos. Exacto, es lo que te digo. Mira, me robaste la palabra. Sí, es cierto, eran contemporáneos y esto. Sí. El análisis de los sueños. Y entonces resulta que precisamente dice Freud lo que hace es revisar y hacer una terapéutica en función del pasado. Yo les enseño a ser Dios. ¡Oh, qué fuerte! Muy fuerte. Eso se sigue viendo ahora porque una derivación de eso lo hizo Herlinger a través de las famosas constelaciones. Constelaciones, claro. Las constelaciones es un estilo de psicodrama que en Moreno se llamaba psicometrías. Psicometría, muy fuerte. Muy fuerte, un trabajo muy maravilloso ese de las psicometrías realmente. Y se usaba a nivel institucional para revisar los lazos de comunicación. Exacto. Y una serie de cosas. Y entonces acá con las constelaciones lo
trabajaron como cuestiones familiares, las generaciones y una serie de cosas. Y todo eso. Pero siguen conservando lo que se les enseña a ser Dios. El Dios, sí, es exacto. Oye, fíjate, te voy a interrumpir tantito, Nacho, porque esto es súper importante. Estás hablando de un tema constelaciones donde se mueven, bueno, es un inconsciente muy fuerte, incluso hasta se pueden mover inconscientes colectivos, pero te quiero interrumpir porque es de suma importancia que la audiencia esté enterada de que sí hay muchísimas personas que te ofrecen constelaciones, pero yo considero que es muy importante ir con un especialista. Sí, y qué bueno que lo señalas, porque de repente hay gente que hace constelaciones porque fue una semana a trabajar. Ajá. Al grupo. Ajá. Al grupo, y entonces se sienten autorizados y se les hace un método fácil y dejan a la gente abierta, doliente, patinando en jabón, ¿no? Desgraciadamente, entonces, sí, yo creo que ese es un señalamiento ético importantísimo, ¿verdad? Porque no es posible que haya tanta gente con una falta de ética, con una falta de responsabilidad al respecto. Es necesario que sea alguien competente, que sea psicólogo de carrera, que haya trabajado la cuestión de análisis, ¿no? La cuestión del análisis, la psicopatología. Importantísimo que conozca sobre psicopatología, sobre los padecimientos psicológicos del ser humano. Si no sabemos esas cosas, si no sabemos la técnica de análisis y demás, la técnica de la escucha, no podemos ubicarlo. Y esto fue sí lo que hicieron, lo intentaron en Sudamérica a través del primer trabajo que hizo Pichon Rivière con los grupos operativos, ¿recuerdas? Entonces fue una manera de llevar el psicoanálisis a los grupos, de socializar el psicoanálisis, de que no fuera solamente individual. Sí, porque se creía que el análisis nada más era individual, o sea, si era en grupo, no se movía hasta que se vieron que hay inconscientes colectivos, ¿no? O sea, que tu inconsciente se conecta con mi inconsciente como problemáticas, ¿no? Pero no es el concepto, en este caso, del inconsciente colectivo de Jung. De Jung, ajá. No. Hablamos en todo caso de que el consciente depende de la cultura. De la cultura. Que tiene que ver con el otro, y entonces todos estamos influidos de los contenidos y del deseo del otro, ¿no? Ese deseo, ¿cómo me mueve? Que luego vamos a hablar de ese tema buenísimo. En verdad, cuando la gente te escucha hablar de eso, del deseo y de ser objeto de deseo, está muy fuerte. Es un tema muy les va a encantar, bueno, les va a encantar. Bueno. Para toda aquella gente, te voy a volver a interrumpir, yo te estoy interrumpiendo, pero es que es súper interesante estar contigo. Para toda la gente que se pregunta, bueno, ¿por qué siempre busco relaciones conflictivas? Porque aquí, señoras y señores, les tenemos la respuesta y Nacho se las va a dar en el siguiente programa de ser objeto de deseo. Encantado, ya tenemos el tema del siguiente programa. Está buenísimo. Encantado. Pero a ver, Nacho, por favor, hoy vamos a volvernos a conectar, psicodrama. Entonces, en Francia, de los alumnos de Jacques Lacan, algunos eran médicos, psicólogos, y estaban formándose como psicoanalistas en la escuela freudiana, y entonces iban a los seminarios de Lacan e intentaron, gente como Jenny y Paul Lemoine, una pareja de matrimonios, que dijeron vamos a adaptar el psicodrama de Moreno a la técnica analítica, para que en todo caso sí se pueda llevar a la interpretación simbólica y no quede en lo imaginario. Hacen un trabajo muy delicado, muy fuerte para transformar el psicodrama y hacerlo totalmente psicoanalítico. Es el que yo practico, el de Jenny y Paul Lemoine. Claro, por supuesto que la influencia de Pichon Rivière me parece maravillosa y sus conceptos con respecto al psicoanálisis grupal y demás, pero fundamentalmente ese trabajo está muy bien centralizado. Entonces ellos hacen, por ejemplo, supervisión de casos con psicodrama. Entonces se representa la consulta y el analista tiene la posibilidad de revisar su transferencia. Híjole, es que está muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué te mueve? Porque todo, o sea, llega un momento en que algo a ti como analista te mueve. Claro, porque lo que escuchamos nos duele. Si lo que escuchamos es el dolor, y de alguna manera ese dolor me mueve a mí, entonces se vale que yo vaya a una supervisión, ser escuchado por otro analista, y en todo caso, en el caso del psicodrama, poder hablar sobre eso que me duele y además descubrirlo de alguna manera y decir, bueno, ahora que ya puedo tratar qué me movió y qué fue lo que me dolió de eso que escuché, yo ya puedo escuchar de otra manera a mis analizantes. Exacto. ¿No?
Sí. Entonces es un espacio de continuidad de análisis para el analista, También, ¿no? sí, sí, sí. Esa parte de supervisión. Y entonces también lo trabajan con interpretación de los sueños. Ujú. Y sobre todo dicen, es un instrumento fundamental para elaboración de duelo. Híjole, qué fuerte. Sí, esa posibilidad de que yo vaya a revisar en un trabajo lo que recuerdo de lo que he perdido. Si perdí mi relación de pareja y entonces me ha dolido mucho, hay gente, déjame decirte, que por el miedo a elaborar su duelo, lo estira hasta 20 y tantos años. Sí. Entonces es tremendo que estés en un duelo de 20 y tantos años. Sí, ¿Cómo es sí, posible que se viva eso? Es una depresión crónica, ¿no? Es Ya. una depresión crónica ya. ¿Y por qué? Porque no se quiere enfrentar al dolor. Entonces, curiosamente, se vive más dolor y más tiempo. Entonces, la posibilidad de enfrentarlo en el psicodrama, de poder decir, bueno, ok, entonces quiero revisar dónde estaban los enganches, mis propios enganches con la pareja que perdí, o con las cosas que perdí, porque a lo mejor tiene que ver si perdí cuestiones como ingreso, o la gente que perdió su casa en los temblores en la Ciudad de México, que de alguna manera sientas que la casa es tu seguridad, que es tu refugio, que es tu lugar. Y que lo pierdes, que pierdes repente, eso que te hace sentir segura o seguro. Entonces revisar eso, trabajar eso como una pérdida, o cuando se van nuestros seres queridos, obviamente, que recordar lo que pasó, trabajarlo es también ubicarlo históricamente, ubicarlo de alguna manera en la que podamos darle un lugar, una interpretación y por supuesto también una despedida. Poder respetar que se hayan ido, ¿no? Y poder encontrar, por supuesto, nuestra influencia, porque a fin de cuentas la influencia que nos dieron a nosotros es grande y eso lo vamos a tener toda la vida. Entonces, si perdimos a papá, mamá, un hermano, etcétera, pues son cuestiones que duelen. No más faltaba que no nos dolieran. Sin embargo, también poder ubicar el valor que han tenido en nuestras vidas es parte de la elaboración. Y poder dar la despedida y poder soltarlos, dicen en términos populares, ¿no? Ya suéltalo, ya suelta ese dolor que has tenido por tu hermano que murió, ¿no? Entonces, hacer ese trabajo de elaboración, el caso del psicodrama ayuda muchísimo, el poder exponer momentos de la vida en la que se tenía aquello, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque, bueno, esto es algo muy personal, la gente que me conoce ya lo sabe, también ya lo sabes, Nacho. Así es. Yo el 6 de diciembre perdí a mi padre, que bueno, éramos muy cercanos, y el 6 de febrero perdí a mi abuelo, ¿no? Que de hecho vivíamos juntos, ¿no? En 6 cayeron los dos. Bueno, mi papá en 5, en 5 y mi abuelo en 6, 6, ¿no? Fueron despedidas muy fuertes. Y uno cree que está bien. O sea, uno cree que dices, ya te levantas 2, 3 semanas, un mes, ya pude. Pero cuando no se maneja adecuadamente el dolor, caes en una vida tormentosa, de malas decisiones, de malas compañías, y te das cuenta que te estás hundiendo, ¿no? Sí. Y lastimas a mucha gente. O sea, a mí en lo personal han sido movimientos muy brutales, muy bruscos que, bueno, se necesitan sacar adecuadamente. Yo como psicóloga, o sea, lo sé, pero es como de, no, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago, ¿no? Pero eso sí es muy importante porque independientemente de cuál sea el duelo, sea ruptura amorosa, pérdida por fallecimiento, pérdida de casa, de bienes, economía, hasta de la salud, si no, como tú lo dices en términos muy populares, se libera de una manera adecuada, se queda. Sí. Y eso sí. te hace caer en cuestiones de tomar mucho alcohol, de irte como de fiesta, de deprimirte y no salir, de no trabajar. O sea, te hace tomar decisiones que te apagan. Exacto, porque eso es lo que andamos buscando, olvidar o apagar el dolor. Pensamos que se va a apagar con alcohol, pero el alcohol
resulta que prende la llama. Exacto, y te hace hacer estupideces, en serio, Claro. estupideces. Sí, sí. Y perder gente también. Por supuesto. Pues entonces es una liga, inconscientemente, perdón, Nacho, vas, ok, ya perdí a un ser querido, quiero apagar lo que siento, distraerlo con una vida de fiesta, alcohol, y también estoy buscando seguir perdiendo, porque eso me está orillando. Qué interesante planteamiento estás haciendo, sí. Entonces, por el dolor que tengo de haber perdido a mis seres queridos, entonces ahora tengo que perder lo demás. Exacto. Los valores de la vida. Tengo que perder lo otro que tengo, mis amistades. Tengo que perder lo demás como un castigo porque perdí ese ser querido. Entonces, sí tienes razón. Puede haber de alguna manera una secuencia gozosa, lo llamamos con Lacan, Sí. de un ser sufriente que entonces tiene que seguir sufriendo porque tiene que lamentarse toda la vida de sus pérdidas. Entonces hay que sumar más pérdidas y sufrir, y sufrir, y sufrir. Y dijiste algo muy importante. Yo creo que ya salí. Eso lo pensamos racionalmente. Exacto. Es cuestión de inteligencia, pero eso no dice de verdad que yo haya elaborado mi sentimiento interno. Entonces, más bien, tenemos que reconocer la parte que implica lo inconsciente, lo olvidado. Lo reprimido y lo guardado. Totalmente. Sí. Totalmente, porque está ahí en nosotros, pero con la racionalidad queremos como que ahogarlo, dormirlo, tratar de hacerlo a un lado para que no nos duela y nos duele más. ¿Por qué? Porque eso que está guardado influye más en nosotros, en nuestra vida. Si hay algo de lo olvidado, es curiosamente lo más presente en mi vida. Tiene una sobredeterminación en mi conducta, en mis sentimientos, en mi forma de ver la vida. Entonces veo la vida dolorosa. Y también esta cuestión de llevar al plano de lo consciente, a mí me queda clarísimo, y lo viví en carne propia, en verdad, para los que me están viendo. No se los estoy diciendo nada más porque leí un libro, ¿no? Porque escuché la historia de alguna otra persona. Se los estoy comentando porque lo viví en carne propia en menos de 4 meses. La vida me sacudió y me di cuenta que no es tu partida. O sea, no es que te hayas ido. En mi caso, ¿no? Que bueno, fue pues el fallecimiento de mi papá, luego de mi abuelo, luego la pérdida emocional de una persona que yo pensaba que iba a estar a mi lado, por X o Y razones, pues también se va. Entonces tuve unos meses de pérdida, volteaba y yo, pérdida por aquí, pérdida por acá, pérdida por allá. Yo decía, oigan, ya párenle, ¿no? Platicando con una amiga, hay una frase de Mafalda, Claudia, que le mando un súper besote. Mafalda decía, bueno, paren al mundo que va muy rápido y me quiero bajar. Así me pasó en menos de 4 meses, pérdida. Y decía, bueno, ya, carajo, ¿qué está pasando? Y de repente me di cuenta, no fue la partida de mi papá, no fue la partida de mi abuelo, no fue la partida de este hombre, fue lo que se llevaron de mí al irse. Importante planteamiento. O sea, cuando mi papá se muere, fue... ¿Qué de mí se murió contigo? Que no lo he llevado a lo consciente. Cuando mi abuelo se muere, otra vez, ¿qué de mí se murió contigo? Que no lo llevado a lo consciente. Y cuando este hombre se va, se aleja, por lo que haya sido, por culpa mía o lo que haya sido, pues, ¿qué de mí también se alejó contigo? Sí. A ver, estás haciendo un señalamiento muy importante que conviene que insistamos un poco con el público, porque no es solamente que alguien se vaya, es que algo se me muere. Incluso no solamente en el caso de la muerte, también en el caso de la pérdida del objeto amoroso. Híjole, sí. Hay algo que se muere. Hay por ahí el trabajo que hace Caruso sobre la cuestión precisamente de la muerte, el duelo y demás. No me acuerdo del nombre del libro, que está en el siglo XXI. Y plantea de alguna manera que esas pérdidas hacen que veas como muerto al objeto perdido, aunque esté vivo. Exacto, y es como todavía más fuerte. Porque algo se murió en ti de lo que tú habías puesto como expectativa, como ideal de en la yo. relación. Algo ahí se había puesto en ese lugar
Y cuando se va ese ser amado, sentimos que algo muere en nosotros mismos. Es muy importante. Y revisar qué fue lo que murió, qué fue lo que perdí, qué es realmente de lo que me estoy despidiendo. ¿De esa persona que perdí o de lo que se llevó con él? Híjole, es que eso está muy fuerte y en verdad que lo he vivido en carne propia, por ejemplo. Sí. En estos tres aspectos, y yo aquí abriéndome con ustedes, para que me conozcan. Qué bueno, qué bueno. Gran parte de lo que estas dos personas, pues, principalmente mi papá y mi abuelo, se llevaban, fíjate, cómo se van depositando las faltas. Sí. Mi papá y mi abuelo se llevan con ellos, pues, parte de mi seguridad, porque yo vivía con ellos. A mi papá, amo a mi mamá y también me da mucha fortaleza y la amo y la adoro y me está viendo, le mando un besote, pero también pues mi papá y mi abuelo eran las figuras, esta figura de protección, esta figura de seguridad, esta figura de, te metes conmigo, no hay problema, papá, ¿no? Y tengo 30 años y seguía siendo mi sostén. Se va y con ellos se va mi seguridad como de esta cuestión protectora, de protección. Y entonces, ¿qué hago? No que haya sido inconsciente, porque incluso lo platiqué con él, ¿no? Le dije, no es que quiera ponerte en un papel de sustituir, pero de alguna u otra manera sentía que tú podías cubrir como esa protección, porque yo quería así como o sea, sentirme acogida. Él también decide irse y me quedo así, con mi inseguridad así a todo lo que da. A 2 meses. A 2 meses. Y entonces es chistoso porque empiezo a soñar. Que me caigo, que estoy encerrada. Y de hecho he soñado mucho a mi papá. A ver, eso es bien importante. Porque además también prometimos hablar de los sueños. Sí, es donde se enlaza, ajá. Los sueños, dice Freud, son la vía regia hacia el inconsciente. Pero además, lo que presenta el inconsciente es el deseo como cumplido. Exacto. Y claro, empezamos a pensar, es que los deseos, como siempre hablamos de que se te cumplan los deseos, ¿no? Sobre todo el 1 de enero. Sí. Que se te cumplan todos tus deseos. Con las uvas, con las famosas uvas y demás, ¿no? Que se te cumplan todos tus deseos. No aguas, porque también el deseo no tiene que ser de signo positivo. Sí, no, pueden ser deseos muy... Entonces acá entonces si no tengo a papá, no tengo a mi abuelo, no tengo a mis dos padres que tienen que ver con la figura masculina, con mi seguridad, entonces me caigo. Exacto. Entonces el deseo ahí no es afortunado. No. No se trata de que se cumpla tu deseo. No, al contrario. Pero qué importante entonces que te das cuenta que existe ese deseo ahí para poderlo enfrentar, para poderlo resolver, para poderlo elaborar y decir, a ver, ¿por qué me estoy cayendo? ¿Por qué en todo caso estoy sintiendo que me caigo? Pero también, seguramente al momento de que puedas elaborarlo, que puedas trabajarlo, puede haber cosas interesantísimas aquí porque podrás decir, bueno, sí, algo perdí, pero ¿qué me quedó de esa seguridad que me dieron? Porque hay una historia que no perdiste. Esa historia la traes para toda tu vida. Sí. La historia de lo que te dieron ellos es para toda la vida. Pero entonces ya cuando puedes ubicar el dolor, también puedes ubicar la fortuna que tienes, el capital que tienes afectivo, el capital que tienes de la enseñanza que ellos te dieron, el capital que supone la parte del lazo, que no fue un lazo que se hubiera roto, porque igual cuando ellos se van, nosotros seguimos amándolos, ¿no? Exacto. No es algo que uno deje de sentir, uno sigue amando a los padres, uno sigue amando a los seres queridos o amigos incluso que se han ido. Esos afectos no se mueren, ¿no? No es que diga, no, ya no me importa la historia de mi amigo que se murió. No, si tuvimos una lucha juntos, trabajamos por lograr unos ideales, hicimos, entonces nos apoyamos unos con otros, de los amigos y demás. Yo me he quedado con un capital de mi historia, que sigo teniéndole afecto a esa historia. Igual en el caso de los padres, es decir, de alguna manera todos tenemos que llegar al momento en que vamos a morir. Claro, no hay modo de que salgamos vivos de este mundo. ¿No? Más quisiéramos, pero pues no. Quisiéramos, pero no. Pero lo curioso acá, por fortuna, es que ese conjunto de vivencias, ese conjunto
de afectos que entablamos en ese lazo de amor con los padres, eso nos queda para siempre. Eso nos queda para siempre. Y entonces podemos decir, bueno, tuve mucho padre, ¿no? Sí, entonces decir, tuve mucho padre, tuve mucho abuelo. Y entonces recuperas tu seguridad. De momento aparece como perdida una parte porque ya no están para la vida cotidiana. Simbólicamente. O sea, ahorita que estás diciendo eso, que fíjate que se me viene ahorita como todo, es impresionante como me estás hablando y se me viene como, se me evocan todos mis sueños, ¿no? Sí. Y es cierto, o sea, quizás, probablemente, yo sienta que perdí seguridad porque simbólicamente le puse un rostro y un cuerpo a eso que se llama seguridad. Y me casé con eso, que eso no era. Cualquiera. No cualquiera. No cualquiera, se trata de quien te engendró. Y quien engendró al quien me engendró. Quien te engendró. Es decir, estás hablando de una cadena generacional. Exacto. A la que estás de alguna manera atada históricamente. Entonces quizás yo a eso que se llama seguridad y que le puede pasar a mucha gente, yo puse el ejemplo de mi padre y de mi abuelo, pero habrá personas o habrá mujeres o habrá hombres que dicen, bueno, es que me siento vacío porque se fue mi esposa, mi esposo, mi novio. Entonces quizá el problema es que lo que nosotros llamamos seguridad lo estamos depositando en una imagen que le estamos dando un rostro, un cabello, ciertas características físicas. Y puede ser que por eso, hace ratito hablamos, ¿no? Es que ¿por qué siempre caigo en las mismas relaciones? Claro, y por eso podemos decir, se lo llevaron a la tumba y me quedé sin eso. Me quedé sin eso. Pero también puede ser una creencia imaginaria. Es decir, no necesariamente es real, porque de alguna manera lo que tú viviste, lo bailado nadie te lo quita. Sí, no. Lo querida por ellos nadie te lo va a quitar. Eso ya lo tienes en toda tu historia y para siempre. Y lo vas a recordar y lo vas a tener y será también tu fortaleza. Pero bien importante que de momento pues es muy duro para uno decir, pues se lo llevaron a la tumba, ya no lo tengo, realmente está perdido. Y quién sabe si está verdaderamente perdido, porque si llegó simbólicamente también y en función de esa imagen, todo eso lo puedes recuperar también, claro, bajo un trabajo simbólico, que fue lo que apuntaste. Si es sobre un trabajo simbólico, ya va más allá de la imagen. Ya no solamente la imagen del padre, la imagen del abuelo, sino en sus palabras. Todo ese trabajo que vivieron en su lazo y todo eso lo que te transmitió en su lazo amoroso. Entonces ahí hay mucho que rescatar. Exacto. Entonces, al analizar los sueños, seguramente de momento aparece como primer deseo caerte, pero acuérdate que los sueños además tienen muchos deseos. Exacto. Y puede ser que veo que deseo caerme porque se fue mi seguridad para allá, pero también puede ser que me caigo para que me levante. Exacto. Nacho, pues vámonos a un corte comercial, vamos a dejar picada a la gente, en verdad, conéctense, el tema está súper interesante, compártanlo, escríbanos, pregúntenos. Víctor, te mando un besote enorme, Víctor La Parra. Bueno, ahorita nos vamos con saluditos de Anita. Vamos a corte comercial, regresamos, en verdad, vénganse para Metrópolis. Un saludo a Metrópolis, también Guanajuato, increíble, y regresamos. Instituto Juárez Lincoln, bachillerato tecnológico escolarizado en 3 años, 3 especialidades, computación fiscal contable, comunicación y puericultura, inscripciones abiertas. Encuéntralos el 16 de septiembre, número 75, Colonia Centro, o llama al 212-2817. Beca para el primer semestre. Llámanos. Yo soy Priscila Flores, Miss Petit México 2019, y hago este video para invitar a todas las chicas Petit de México que sueñan con representar a sus estados, que sueñan con representar a nuestro país, que sueñan con representar la belleza mexicana.
quiero compartirles que el haber participado en este increíble certamen ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. El haber ganado el título como Reina Nacional es un honor y es un sueño hecho realidad. Primer lugar, Miss Petit 2018 es la señorita San Así que quiero invitar a todas las chicas hermosas del estado de Querétaro. Si compartimos el mismo sueño, participen. Solamente tienen que consultar la convocatoria, inscribirse y participar. Tú puedes formar parte de la gran familia Petit, ser la próxima Miss Petit México. Con más, porque les tenemos una sorpresa, pero no se los vamos a decir ahorita porque este programa va a dar un giro, ¿verdad, Nacho? Encantado. Pero antes de comenzar, la verdad es que quiero mandarle un saludo a nuestros amigos de Doña Urraca Hotel Spa. No saben qué increíble. A mí me encantan los spas, me encantan los faciales. He tenido oportunidad de ir. Nacho, por favor, tú también tienes que ir. Unos faciales deliciosos, aparte una vista, una terraza, te dan tecito, galletitas, te dejan la cara increíble, precios súper accesibles. La verdad, si tienen oportunidad en el centro histórico de la ciudad de Querétaro, vayan a Doña Urraca Hotel Spa que le hagan unos faciales deliciosos y saliendo se van por un cafecito o a caminar y a seguir viviendo. Entonces, allá saben, Doña Urraca Hotel Spa, buenísimo. Y Nacho, regresamos entonces. Nos quedamos en esta cuestión de, bueno, ya estamos interpretando, soñamos y todo. Ahora, para que la gente más o menos, porque tampoco podemos decirles, si no se van a perder del misterio de lo que sea el psicodrama. Pero y una vez que se plantea el sueño, ¿cómo se maneja? En principio, en el psicodrama, primero se narra el sueño, como tú dices, se plantea primero, y a partir de ahí se busca la interpretación escénica. Y entonces se le pide al soñante que elija los actores en función de los que aparecen en el sueño. Y entonces, ¿quién va a ser de mi hermano? ¿Quién va a ser de mi papá? ¿Quién va a ser de mi pareja? Etcétera. Entonces, si aparecieron en el sueño, ¿no? Exacto. Y entonces, una vez que eso sucede, el soñante se convierte en director de la escena. Y entonces dice qué es lo que se tiene que hacer y de dónde a dónde del sueño quiere trabajar la escena. Y los diálogos también, que este es súper interesante, Nacho. Yo me acuerdo, porque es cierto, una cosa, bueno, yo creo que el sueño son dos factores, lo que se sueña y lo que se lleva al plano del lenguaje. Sí. Que Freud lo dividió entre contenido manifiesto. Ajá. Entonces, todo lo que podemos recordar del sueño puesto en palabras, ese contenido manifiesto. Pero luego, entonces, el llevarlo a la escena nos lleva a la posibilidad de ver otras cosas que no estaban en la primera narrativa, que es el contenido manifiesto, y entonces entramos a analizar el contenido latente. ¿De dónde surgió ese sueño? ¿Cómo se formó? ¿De qué tipo de enunciados? ¿De qué parte de la historia nuestra se formó y se conformó todo el sueño? Entonces, ese contenido latente es lo que nos lleva a la interpretación. Y seguramente el soñante empieza a ver todo eso, empieza a trabajarlo y empieza a recordar todas las cuestiones de su historia que están implicadas en el sueño, que regularmente está implicado, por una parte, lo que influyó del día anterior,
pero eso solamente como algo que provoca el sueño. Como restos diurnos. Ajá. Restos diurnos le llamó Freud, y alguno de ellos suscitó la posibilidad de conformar y de crear el sueño. Pero regularmente tiene que ver con toda nuestra historia, incluyendo la infancia. Y ahora también, no es azaroso los restos diurnos. No. Porque yo puedo ir No. transitando, puedo ir caminando y de repente ver un árbol frondoso. Chécate mis palabras, como mi inconsciente está ahorita a flor de piel. Te iba a decir, un árbol frondoso, verde, grande, a lo mejor yo hablando como sustituto paterno, Sí, y eso se me queda en el inconsciente. sí. Porque hubo algo de mi inconsciente que se quedó en ese resto que yo vi, en ese resto diurno. Y entonces, al momento de soñarlo, lo llevo al plano del sueño, de esta cuestión inconsciente. Totalmente. Sí. Interesante. Definitivamente. Entonces, qué importante eso que dices. No es una cuestión azarosa. No. Ahora, para dar con eso y esas conexiones y esos lazos, Freud nos aconseja poder hablar bajo asociación libre. Me encanta eso. Entonces no es que sea tan libre la asociación, es que esa libertad de asociar me lleva a encontrar todos los vínculos históricos, los vínculos lingüísticos de donde surgió el sueño. Exacto. Y sobre todo, tenemos que decirlo, un conjunto de mandatos que están ahí y que conforman el deseo. ¿Cómo sería un conjunto de mandatos? O sea, ¿qué es lo que se manda o qué es lo que Sí. emana? O... Regularmente, lo que están como enunciados de nuestro inconsciente es un conjunto de imperativos. Ok. Vamos a irnos un poco a Lacan. Dice que el inconsciente es la política. ¿Sí? Entonces, el discurso de la política, el discurso dominante de tal momento histórico, eso nos influye muchísimo y nos está demandando una manera de ser en lo social, en lo individual, está determinando un conjunto de comportamientos, como hoy día de lo que se queja regularmente el asunto del deseo, la obligación de ser feliz comprando cosas. Exacto. Entonces, darme cuenta de dónde viene, a ver quién me dice eso, quién me está imponiendo que tengo que ser feliz comprando cosas, consumiendo y consumiendo, qué es lo que hace que viva toda esa cuestión. Entonces, es el deseo fundamental de que está en los sueños, ¿Sí? que de repente pueden estar mezclados con los nuestros, ¿no? Yo me quedé con ganas de comerme un conjunto un plato de frutas exquisito y me quedé con ganas, lo sueño. Y claro, también en eso se presenta, Sí. si yo lo estoy comiendo en el sueño, como un cumplimiento de deseo, como una orden mía, tienes que comerte el plato de fruta. Ujú. Pero también en el fondo están todas esas cuestiones que a partir de nuestro nacimiento nos fuimos enrolando en un conjunto de imperativos, en un conjunto de mandatos que han determinado nuestra vida. Entonces poder darme cuenta, ¿no? Aguas con querer cumplirlo, porque si eso a lo mejor puede ser que me haya limitado la vida, Exacto. que todos esos deseos que albergo, todos esos deseos que me habitan, que han manipulado mi destino, mi cuerpo, mis otros deseos de donde se han Mi derivado. ideal del yo. Mi ideal, exactamente. Querer idealizarlo, o sea... Ese ideal del yo, curiosamente, quién sabe si sea realmente mío. Es mi interpretación subjetiva, eso es verdad. Exacto. Ahí sí me puedo responsabilizar, que fue mi manera en que yo interpreté lo que sucedía. Pero ese ideal me fue de alguna manera pues influido por la religión, por el civismo. Ya no daba clase de civismo, ya van a empezar otra vez, ¿no? Cívica y ética. Bueno, no, a mí todavía sí me Sí, tocó sí. cívica y ética. ¿A A mí ustedes también. les tocó cívica y ética? ¿A ti, Perlita? ¿También? Sí hubo esa clase. Pues fundamental que existan esas cosas. Ahora vuelven a renovar la cuestión del civismo y empiezan a intentar romper con la ideología de antes de, y ahora una ideología nueva para ese sistema con la cuarta transformación, llama el discurso político. Vamos a ver a dónde llega esa cuarta transformación y cuáles son los ideales del yo que van manejando, y que seguramente si esto se enraiza en el país y tiene posibilidades de generar raíces, va a transformar y va a generar otro conjunto de relaciones Ojalá. sociales,
políticas, individuales, culturales, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así ha pasado en los aspectos históricos, ¿no? Es decir, de repente llegan épocas que contradicen a las anteriores. Y luego caduca eso. Y vuelve otro más y otro Y más y vuelve así. a Se va contradecir jugando lo con esos primero, roles de creencia. con esos roles que lo que llamó Hegel la dialéctica, ¿no? Entonces, en ese afán, por eso hablo de los mandatos que están en los sueños. Entonces, lo que está en el fondo es el deseo del otro, el deseo de un amo cultura, Exacto. amo que tiene que ver con un conjunto de enunciados, un conjunto de ideologías. Marx le habría llamado del aparato ideológico de Estado, Ujú. ¿no? Exacto. Y un super yo también punitivo, ¿no? Claro, Muy castigador. castigador, sí, Ajá. castigador total, absolutamente. Entonces yo creo que eso definitivamente es algo que hay que analizar, y cuando lo analizo, entonces sé a qué mandatos estoy obedeciendo y puedo decidir. Si quiero y si no, y sin culpa. Exacto, porque entonces ya no tengo que pensar en la culpa, porque a lo mejor le he asociado, si yo no cumplo con esto, mis papás van a dejar de quererme, ¿no? Exacto. Mi padre dejará de quererme. Entonces posiblemente no, posiblemente fueron los transmisores. Nosotros de alguna manera lo recibimos de todos lados, de la escuela, de la radio, de la televisión, de la prensa, de los libros, etcétera, en un conjunto de ideales que conformaron el ideal del yo, y tenemos que ser los responsables de eso. ¿Qué hago yo con esta cuestión? Entonces ahora es mi responsabilidad cuando logro analizar cuál es el deseo implícito en los sueños. Y eso es súper interesante, la verdad. Yo tuve la experiencia de estar en un grupo, estuvimos bastante tiempito, estar aquí todavía mismo, o sea que le mando un beso tototote, Fernando también, y o sea, sale Sí. porque sale, en verdad, señoras y señores, en verdad, o sea, si les gustan la cuestión de la constelación y creen que ha sido maravilloso, bueno, si ustedes creyeron que trabajar con constelación es maravilloso, espérense a trabajar con un psicodrama. Exacto. Es en verdad la resolución de conflictos, porque Sí. se está trabajando realmente con el conflicto que se tiene en ese momento. ¿Y dónde es que sale? En los sueños. Sí. En los sueños repetitivos, en los sueños también dramáticos, en los sueños traumáticos también. Las neurosis traumáticas se pueden tratar perfectamente con un Totalmente. psicodrama. Totalmente. Porque sería también, de alguna manera, es de hecho Es un catalizador. un espacio terapéutico psicoanalítico, Exacto. de ese nivel de terapéutica, este psicodrama. Entonces vale muchísimo la pena porque, claro, el trauma también se resuelve, porque entonces se logra desmenuzarlo, analizarlo, separar los elementos de ese trauma para poder ver su origen y para poder ver todo lo que sucede con la cuestión de ese trauma. Y así como se interpretan los sueños, se interpreta el trauma, o se interpreta también el duelo. Y se con le el da, psicodrama. exacto, y se le da un conocimiento. Yo siempre he pensado que aquello que no se nombra, no se conoce. Y lo que no se conoce, no se procesa. Y si no se procesa, entonces no se sigue, se queda estancado. Sí, Porque uno puede ir exactamente. por la vida diciendo, estoy triste, estoy triste, estoy triste, yo creo que ya me va a dar depresión. Y llegan a análisis y le preguntas, bueno, a ver, dígame, ¿por qué está triste? Basándonos también hasta en el DSM-5, ¿no? En el de desórdenes mentales. A ver, así, Ujú. síntomas. Llora todo el tiempo, ¿no? ¿Quiere acostarse todo el día? Tampoco. ¿Está comiendo bien? Pues sí. ¿Qué es estar comiendo bien? Pues como 2 veces al día. Ok. Ujú. Entonces, recapitulemos. ¿Por qué dice que está triste o que está en depresión? Y es cuando la gente se queda, ay, sí es cierto. Ujú. He venido creyendo que por llorarle a un tipo, por llorarle a una tipa, por llorar porque perdí algo, ya estoy triste, estoy depresivo y me cargo esa etiqueta y ya se jodió el asunto. Sí, 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 sí. Y entonces esas son creencias que tienen que ver con certidumbres imaginarias. Exacto. Y el trabajo que hace el sueño y la interpretación del sueño y toda la interpretación psicoanalítica es destruir las certidumbres imaginarias
Y cuando logro destruirla, dejo de sufrir. Porque ya lo llevas al plano de lo real. Sí. Y entonces ahí tengo que poner algo de lo real para transformar mi vida. Entonces, lo único que me cuesta es trabajo. Pero entonces, he hecho primero el trabajo de análisis para poder saber ahora en dónde quiero trabajar y qué es lo que quiero hacer para resolver Exacto. mis traumas, mis sueños, mis mandatos inconscientes, ese superior que Sí, es punitivo, rígido, castigador. Sí. Mucha gente a lo mejor que nos está viendo va a decir, bueno, ¿y qué es el superior? Sí, importante explicarlo. Freud, después de haber hecho su aparato psíquico en un planteamiento de percepción-conciencia, que es muy, muy atinado, después logra por allá por los años 20 del siglo XX un esquema nuevo, una tópica nueva donde pone en el centro como si fueran capas de cebolla El famoso iceberg. ello, o el iceberg también, que implica lo profundo, lo que está inconsciente, lo que está, digamos, pugnando, donde están las pulsiones que empujan. Y de ahí se genera el yo. Pero el yo no puede generarse de no ser que también se genere con sus defensas. Y entonces incorpora las leyes, las normas del mundo y demás. Y de esas normas del mundo, esas leyes y de esos mandatos de los que hablábamos, se conforma a partir de un ideal del yo, el superior. El superior castigador, es como el no hagas nada, no hagas nada. Sí, porque ese ideal del yo me dice, tienes que ser de esta manera. Tú tienes que comportarte de esta y otra manera. Tu trabajo en la vida es llegar a ser de esta y de esta manera. Por ejemplo, se me ha planteado en mi conjunto familiar, que son bastante religiosos, que tengo que ser cura y tender a la santidad. Eso ya es un ideal del yo bastante alto. Sí, Es sí, una exigencia muy rígido. muy rígida. Pero sí hay. Ujú. No nos vayamos tan lejos, las carreras. Sí. Papá abogado, mamá abogada, abuelo abogado, bisabuelo, hijos Sí. abogados. Oye, papá, quiero ser músico. No, te vas a morir de Te vas a morir de hambre. ¿Quieres estudiar filosofía y letras? No. ¿Qué futuro? Y además, tantos años que hemos estado luchando para tener el gabinete de abogados para Exacto, que tú me lo salgas desperdicies. con la oveja negra. La oveja negra que quiere hacer poemas y canciones. Pues no. Pues no, Ujú. es No. todo eso lo que vamos a estar. Nacho, Sí. pues muchísimas gracias. Les tengo solamente una sorpresa porque vamos a estar aquí más seguidos. Y pues para el próximo programa hay que dejar a la gente picada. Sí. ¿Qué te parece? Seguimos hablando de este tema y también Me la parece muy cuestión bien. de relaciones amorosas. Y el asunto del objeto amoroso. El objeto amoroso. Poderlo ubicar, que va a ser muy importante. Y hasta ubicarlo. Perlita está llorando aquí en el estudio. Ese objeto amoroso que nos hace sufrir. Sufrir. Ay, pero qué Amar es rico. sufrir. Pero Ah, sí, ¿sabes claro, qué? Qué claro. rico, porque en verdad las mejores obras literarias y las mejores canciones y los mejores intérpretes han sido a raíz de ese dolor, de ese Sí. objeto como amoroso. Sí, sí, sí. Chabela Vargas, por ejemplo. Que nos aprisiona el corazón, que nos Exacto. tiene atados de alguna manera. Es que es un gozo. Bellamente, como no. Es gozoso, sí. Sí, pero qué difícil de repente la separación. Ya me voy a trabajar, nos vemos más tarde. Qué difícil cuando se tiene ese amor, cuando se tiene esa profundidad de pasión por el objeto amoroso. Bueno, ya no vamos hasta el siguiente lunes lo vamos a tocar. Es más, hasta con teclina, no es cierto, porque estoy temprano. Ya Perlita le hizo así. Nacho, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, tu teléfono. Estoy en Facebook Ujú. como Ignacio Guizar Marín, como aparece mi nombre ahí en la pantalla. Gracias, Perlita. Y estoy en el teléfono celular 442 Ujú. 176 5597. 442-176-95, no, 55 55 97. 97. Entonces, bueno, pues ya saben, de todas formas, escríbanle al Facebook y a mí también me pueden encontrar. Ya nos interrumpió aquí el director que dice, no, síganle. Ay, ese director, ese chip. Y recuerden
siguen a mí en mis redes sociales en Facebook, me encuentran como psicóloga Olga Graciela Sánchez y también en WhatsApp para las sesiones, para las consultas al 442-274-2139. Lo repito, 442-274-2139. Así que les mando un saludote enorme. No sé, querías... Aquí está el director interrumpido. Un aplauso para el director que interrumpe el programa. Bueno, pues les mando un gran saludote. En verdad, no se pierdan toda la programación de Metrópolis. Traemos una sorpresa porque aquí con Olga va a sufrir un cambio transformador, así. Ya el director me está viendo, ¿cómo? Ni me habías dicho. No, precisamente es que eso. se elaboró en este programa. Se elaboró, se acaba Como es de ahora elaborar. una elaboración, ya hay una resolución de todo lo que tratamos aquí. Exactamente, entonces no se pierdan el próximo lunes a las 10:30 por Metrópolis Querétaro en compañía de Nacho y una servidora. El próximo tema, relaciones y objeto Amoroso. amoroso. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Sol.